Sí, no. Buenas noches. Tenemos tres preguntas. Adelante. Perdón, sí, adelante. Adelante, estimada Fanny. Adelante. Sí, adelante. Usted. Administrador dice que doctor en la ciencia de la administración, o sea, es una persona que sabe lo que está hablando. Le vamos a dar el pase al profesor porque desarrolle el tema. El tema es el cambio de Costa Rica requiere de valor y no de miedo. Así es. Es un tema muy bueno. Sí, así es. ¿Qué preguntas tiene asociada? Sí, adelante. Las preguntas. Ok, la primera pregunta. Ok. Quiere decir que el tipo penal dice, ¿qué dice el tipo penal del artículo 303? Bueno, muy bien. Costarricenses, audiencia de periódico El Acerriceño, estimada Fanny, estimada Marcela, y estimados miembros que están escuchando este programa los lunes. Bueno, para nadie es un secreto que nuestro país se encuentra en convulsión. Tenemos un gobierno que habla duro a los otros poderes del Estado. Los otros poderes del Estado también responden. Tenemos una inquietud social muy grande que efectivamente ante los otros elementos del contexto, como el narcotráfico, como la inseguridad social, los asesinatos de mujeres y de niños. Acaban de matar a un niño hace poco en Acerrí de 6 meses, es una barbaridad, de 10 meses, no tenía ni un año de vida. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, que Costa Rica tenga el mayor índice de inversión extranjera directa si tenemos problemas de droga, de asesinatos, de femicidios? Tenemos problemas de hacienda pública, que se están robando el dinero de la hacienda pública de una manera organizada a través de un esquema paralelo, lo que se llama un estado paralelo. Entonces esta segunda república, que tiene, entre comillas, un orden que viene desde 1871, a través de las dos constituciones que están aquí metidas, la de 1871 y la de 1949, es una república que la oligarquía criolla mafiosa organizó a través de los partidos políticos corruptos de siempre. ¿Y por qué son corruptos? Porque la única forma de poder llegar a un cargo político, y cuando ya está en el cargo político se le roba la hacienda pública o se hacen negocios privados, es porque usted ingresó por un partido político. Y precisamente estas cosas son las que dicen que no existe la esperanza de que el país se pueda arreglar con las reglas del juego actual. Y recuerden que se define poder como aquella actividad en la cual se entiende quién da las órdenes y quién las ejecuta, o quién tiene que obedecerlas. Y nosotros acá nos han metido un Estado importado en términos de muchas leyes de otros países. Una de las leyes que se importó de un Estado que se llama Argentina, y desde los años 70, de una provincia muy famosa en Argentina que se llama Córdoba, que le llaman la provincia docta, porque hay mucha gente preparada en la Universidad de Córdoba. De ahí se importó en los años 70 este Código Penal. Este Código Penal no es de seso costarricense, no, es de seso argentino, suramericano. Y se trajo en el momento en que Argentina tenía una dictadura militar. Los que ya robamos casi 50, 60 años, nos acordamos de los años 70 y principios de los 80, de la Guerra de las Malvinas, nos acordamos de Rafael Videla y de la Junta Militar que gobernó Argentina. Bueno, para esos años se creó este Código Penal y se trajo desde allá y se metió aquí en Costa Rica. Entonces nosotros
venimos con el cuentito que nos ha metido la oligarquía criolla mafiosa y los partidos políticos de que somos una gran democracia. Una gran democracia entre comillas, porque cuando observamos la Constitución, la nuestra, y comenzamos a leer el artículo 2, el artículo 4, el artículo 9, comenzamos a entender algo extraño, que el pueblo como tal está escondido o no existe en esta Constitución. ¿Por qué lo decimos? Porque dice el artículo 2 que la soberanía reside exclusivamente en la nación. Y la nación, según el concepto del doctor Rubén Hernández Valle, en su libro Constitución Política de la República de Costa Rica, comentada y anotada, ¿verdad? Él dice claramente que la nación es un concepto cultural, histórico. Entonces no es un concepto de cantidad de pueblo vivo ya, sino que es un concepto que se trae desde que el país es una nación con una serie de signos sociales y culturales, y que dentro de esos signos sociales y culturales, ahí es donde radica la soberanía. Una cosa difusa, una cosa que cuando uno la lee, le cuesta comprender. ¿Por qué no les fue fácil a esta gente del 49 y de 1871 indicar claramente que la soberanía radica en el pueblo? No quisieron utilizar esa palabra. Utilizaron la palabra nación. Y dice así, don Rubén Hernández Valle, en la página 23 de su libro La Constitución anotada y comentada, que la nación es un conjunto de generaciones pasadas, presentes y futuras del país, con lo cual le confiere un matiz cultural, además de político, al concepto de soberanía. Seguimos leyendo la Constitución nuestra y vamos al artículo 4. Y dice que ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo. ¿Va qué interesante es esto? Es decir, que si 5 millones de costarricenses, o pongámoslo así, los 3.600.000 costarricenses que conforman el padrón electoral, reunidos en una planicie, en Bagaces o aquí en Villanelli o algún lugar de la meseta central, no es el pueblo de Costa Rica, porque ahí dice el artículo 4 que ninguna persona o reunión de personas constituye representación del pueblo. Entonces aquí la clave es entender que está prohibido representar al pueblo si no es a través de un partido político. Pero resulta que usted busca ese permiso en la Constitución para que el partido político represente la soberanía y tampoco lo encuentra. Pero sí es un hecho en la realidad que para poder llegar a ser presidente de la República, que para poder ser un miembro magistrado del Poder Judicial, usted tiene que llegar a través de un partido político. Y entonces vamos entendiendo que el partido político es la figura central de nuestra república y no el pueblo. Entonces, al ir entendiendo eso y buscando dónde la Constitución aprueba que el partido político sea el intermediario entre el soberano pueblo y el Estado, no lo hallas. Pero es un hecho. Es un hecho. Y por consiguiente, dice acá el artículo 4, que ninguna reunión de personas, 5 millones de costarricenses, pueden ser el pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. Ya, y con el respeto que se merecen todos los costarricenses, voy a utilizar una frase común de nuestro pueblo. Manda huevo, que este artículo diga que una reunión de personas que puede llegar a ser 5 millones no es el pueblo y mucho menos puede representar al pueblo. Entonces, ¿dónde está el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Dónde radica la soberanía? ¿En la nación, un concepto cultural, intrageneracional, o el pueblo vivo de ahora? Porque si alguien me dice, es que el soberano es el pueblo, pero ¿cuál pueblo? ¿El que está muerto, el que está en el cementerio? ¿O nosotros que vivimos ya en el 2024 con todos los problemas de inseguridad social, de narcotráfico, de robo de la hacienda pública? O sea, las cosas comunes nuestras, la red pública, la cosa pública nuestra, la red pública, es de nosotros los que estamos vivos. Porque los muertos no votan, no opinan, no debaten. No se les puede meter a la cárcel por un delito. Entonces el pueblo es el que está vivo y está vivo ya. Pero aquí no lo dice, sino que
hace un esfumato, para que entonces usted se pierda. Cuando llegamos al artículo 9, tratamos de ver dónde está el pueblo. Oiga el artículo 9. El gobierno de la República es popular, representativo, responsable, alternativo, participativo. Hasta ahí estamos bien. Punto y seguido. Lo ejercen el pueblo con P minúscula. Y 3 poderes con P mayúscula, distintos e independientes entre sí. Ve qué interesante. Y cuando vos vas a preguntarle al pueblo quién es el pueblo, dónde está, si tiene 1 litro de gasolina, un carro, un plancher de cemento o un galerón donde reunirse en cada distrito, en cada pueblo, el pueblo no existe en el presupuesto nacional. El pueblo no tiene presupuesto y es el que paga los impuestos, el que paga los salarios y el que paga la tasa de interés de la deuda soberana. Entonces aquí hay otra falacia en esta Constitución y este es, entre comillas, el orden constitucional. Pero vea lo que pasa, es lo peor. Intentaron meterme miedo, como en Costa Rica hay timoratos. Me dicen, en el lenguaje tico, mae, lo van a meter a la cárcel. ¿A quién? ¿A ustedes? Sí, ¿por qué? Porque vea lo que dice el artículo 303. Y usted está haciendo videos ahí en TikTok, en el acerriceño, y ahorita le cae la fiscalía y lo van a meter a la cárcel. Ajá, ¿y por qué? Leas el artículo 303, me dijeron unos timoratos. Artículo 303 del Código Penal. Dice, se impondrá prisión de 6 meses a 3 años al que hiciere propaganda pública para sustituir por medios inconstitucionales los organismos creados por la Constitución o para derogar los principios fundamentales que ella consagra. Pues yo no estoy derogando los principios porque más bien estoy utilizando principios supraconstitucionales, que es el principio de soberanía de los pueblos y el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, es un principio sobre la Constitución. Segundo, yo no estoy utilizando medios inconstitucionales. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vamos a la Constitución, vea lo que le garantiza la Constitución a todos los costarricenses. En el artículo 28 dice, nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley. Entonces resulta que entre el 303 me quiere o nos quiere cerrar la boca a todos los ciudadanos que queremos analizar las cosas del país. Pero vea lo que dice el artículo 26, 2 artículos antes del 28. Dice, todos, o sea, usted y yo y cualquiera, tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Entonces, vea lo que ocurre. En el 303 se utiliza una frase que se utilizaba mucho en los años 70, principios de los 80 y a finales de los 90, y se llama propaganda pública. Yo le pregunto a usted, Fanny, ¿qué entiende usted por propaganda pública? Más cuando entendemos que este artículo y todo este código es de los años 1970 en adelante, y me imagino propaganda pública en el periodo del Excelsior, que ya no existe, o en el periódico La Prensa Libre, que ya no existe, o me imagino un letrero con la cara de Figueres, o la cara de Otilio Ulate, o la cara de León Cortés, o la cara de ellos, haciendo política. Pues yo no soy político, yo soy un ciudadano que no hago política, es un ciudadano que el artículo 26 y 28 me cobija, me da derechos para discutir asuntos políticos y plantearle a la nación, conforme al principio de libre autodeterminación de los pueblos, la necesidad de un cambio fundamental en el modelo político administrativo. Y lo hemos propuesto a través de una constituyente autoconvocada. Pero los timoratos, los que se llenan de miedo, los que le permiten a Satanás llenarse de miedo, dicen, no, usted tiene que utilizar el orden actual. ¿Y qué dice el orden actual, entre comillas? Artículo 196 de la Constitución. Ojo lo que dice. Que es muy importante que el costarricense conozca esto, porque si no, no sabe cómo lo maneja.
Dice, la reforma general de la Constitución solo podrá hacerse por una asamblea constituyente convocada al efecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora, yo pregunto, ¿quién convoca a quién? ¿El menor al mayor o el mayor se convoca solo? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el soberano? ¿La Asamblea Legislativa o el pueblo? Porque es que en este artículo 196 hay una trampa. Porque dice lo siguiente, la ley que haga esa convocatoria, o sea, le está dando la competencia a la Asamblea Legislativa de convocar al pueblo, pero venga acá, las pavas tirándoles a las escopetas. Si la Asamblea Legislativa es un órgano de tercer nivel, primero está el pueblo, luego la Constitución y debajo los tres poderes supremos, que no son poderes porque no se autodeterminan. ¿Cómo es que este artículo 196 pisotea el principio supraconstitucional de libre autodeterminación de los pueblos? No lo puede pisotear, no lo puede. Esto que pusieron aquí es para cerrarle las puertas al pueblo. La oligarquía criolla mafiosa de los partidos políticos dejaron esto aquí para decir, la única forma de transformar el país es que me pidan permiso a mí, a los partidos políticos de la Asamblea Legislativa. Porque usted, pueblo, usted no es soberano. Esto es lo que quiere decir aquí el 196, que el pueblo no es soberano. Que el que convoca al pueblo para una constituyente es la Asamblea Legislativa. Entonces, la Asamblea Legislativa es soberana y resulta que no. El pueblo, como es soberano, se convoca cuando le da la gana. Él se autoconvoca. Él puede transformar el modelo político y administrativo a través de una Asamblea Nacional Constituyente que él mismo provoca, el pueblo. Y entonces este artículo 196 tiene el presidente Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles pensando que va a sacar 69 diputados para la próxima campaña 2026. De los 57 va a sacar 69. Y entonces va a tener el poder que tiene Bukele para hacer lo que él quiera. Pues yo lo dudo mucho. Ni tiene tanto apoyo, ni va a sacar esa cantidad de diputados. Pero, ¿por qué lo hacen así? Porque la famosa institucionalidad costarricense, corrompida, podrida, en manos del PAC, del Frente Amplio, de Liberación y la Unidad, es lo que quiere el actual partido de gobierno para hacer sus negocios, los negocios privados con los puestos públicos. Porque en este país no se le ha consultado al pueblo si quiere una ciudad de gobierno aquí en San José, donde apenas se llena un caño de agua, ya se taquea todo y ya se paraliza la ciudad. Cuando tenemos 84 cantones que ocupan edificios públicos, para que el ciudadano no tenga que venir a San José a hacerle genuflexión a la oligarquía criolla mafiosa, a los partidos políticos y a la capital. Porque todos tenemos un cantón donde vivimos y ahí es donde tiene que estar el edificio público donde nosotros hacemos las peticiones conforme al artículo 27 de la Constitución. Entonces, los abogados constitucionalistas y mucho timorato que hay aquí dicen, no, usted no puede irrespetar ese orden. Un orden que lo irrespetó José Figueres Ferrer en el 48. Un orden que irrespetó en 1870 Tomás Guardia. Un orden que irrespetó el dictador Tinoco Granados en 1917. Un orden que irrespeta los gobiernos actuales desde hace 50 años. Un orden que no han podido implementar el artículo 72 de esta Constitución, que es el sistema técnico de trabajadores desocupados involuntarios. Entonces, aquí hay mucha gente mintiendo y metiendo miedo. ¿Cómo vamos nosotros a transformar esta república si efectivamente agarramos literalmente el artículo 303 del Código Penal y nos llenamos de miedo? Porque dice aquí, porque este artículo se hizo en una república donde tenía en ese momento una dictadura militar, Argentina, y lo trajeron y lo metieron en Costa Rica, en una república democrática. Y dice, usted no puede hacer propaganda pública para sustituir el orden actual.
Chingo de pueblo soberano tenemos nosotros. Entonces, ¿quién es el soberano aquí? Sí. Entonces, si nosotros comenzamos a comer cuento de que tenemos que respetar en forma irrestricta el orden actual, que no lo respetan los tres poderes del Estado, porque, repito, no han implementado nunca el artículo 72, implementan mal el 177. El pueblo no aparece ni en el 2, ni en el 4, ni en el 9, ni en el 27. Y lo avasallan totalmente en el 196. Pero hay que respetar eso. ¿Cómo? Yo tengo que respetar que usted me está pisoteando mi derecho como miembro del pueblo soberano a transformar el modelo político administrativo. Sí, eso es lo que usted tiene que aguantar. Y aguantar, y aguantar, y aguantar. Entonces yo me pregunto, ¿para qué la Constitución me da en el artículo 26 a todos los costarricenses el derecho de reunirme pacíficamente para llevar a cabo discusiones sobre el modelo político? ¿Para qué el artículo 28 de la Constitución me da a mí la posibilidad de no ser inquietado ni perseguido por la manifestación de mis opiniones? Aquí hay gato encerrado. Y lo peor, cuando usted habla con un abogado que verdaderamente sabe derecho penal, te dice, ese artículo 303 cuesta mucho comprobarlo. ¿Por qué? Porque en materia penal, para que usted le apliquen un artículo como este, tienen que darse tres cosas. La tipicidad penal, ¿verdad? Tiene que darse la antijuricidad formal y material, y tiene que darse algo que llama el dolo, que analiza la culpabilidad. Entonces, para que un juez te meta a ti a la cárcel por estar haciendo opiniones de este tipo, tiene que comprobar que la norma decía, la de 1970, que desde 1970 se sabía que iba a existir una cosa llamada TikTok, que desde 1970 se sabía que iba a existir una cosa llamada Facebook o Instagram, una cosa que se llama redes sociales. La red social no es propaganda pública. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, que yo tengo 420 contactos. Esos son contactos privados, a los cuales yo le envío este audio, este video. Ahora, ellos a su vez tienen 300 o 500 cada uno y se lo envían a sus 300 y 500. Eso es una red social. La propaganda pública son los letreros, los afiches, los volantes, que no están dirigidos específicamente a un contacto, están dirigidos a cualquiera que lo vea. Pero cuando yo le envío un video, un audio a mis 480 contactos, no es público, es a mis 480 contactos que ellos aceptaron ser contactos míos y yo acepté ser contacto de ellos. O sea, es una red privada, una comunicación privada. Entonces, el 303 no cumple con el modelo actual de comunicación a través de TikTok, a través de Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook no es una pantalla abierta en la carretera, es una pantalla abierta en tu celular privado. TikTok no es una cartelera con luces puesta aquí en la ruta 1 o en la ruta 2 de Costa Rica, no. TikTok es una pantalla privada en tu celular privado. Y el punto es que para poderte examinar a ti el celular se ocupa la orden de un juez. ¿Por qué? Porque el artículo 28 y el artículo 26 nos garantiza a nosotros las comunicaciones privadas como ciudadanos. Y por consiguiente, nosotros no podemos tener miedo, tenemos que tener valor. Porque si verdaderamente nos interesa la transformación de esta nación, no podemos permitir que los que están chupando del presupuesto público, fundaciones, asociaciones, pensiones de lujo, supersalarios, contratistas de obra pública, vendedores a la caja, vendedores al ministerio, todos esos que están conectados, que nosotros pagamos con impuestos, ellos quieren seguirnos sacando esos recursos y que tengamos miedo de no transformar el modelo político y administrativo.
¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Fanny? Sí, tenemos la siguiente. Hay mucha gente que nos felicita, como hay una persona que no. Pero eso, seguimos adelante informando a los que quieren aprender. ¿Tenemos una república en democracia o en una dictadura solapada? ¿Usted qué piensa, Fanny? En una dictadura solapada. ¿Y por qué, Fanny? Perdóneme. ¿Y por qué? Por todo lo que está pasando actualmente, que solamente los pobres van a la cárcel, los millonarios y los grandes funcionarios hacen grandes robos y son protegidos por el mismo Estado y las leyes internas y un montón de códigos y artículos que ellos utilizan para protegerse. Eso es lo que yo opino. ¿Y cuántos años tiene usted viviendo en Costa Rica, Fanny? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Y usted escucha que otros costarricenses piensan como usted? No. Hay otros que piensan bueno, si comenzamos a hablar cosas contra el presidente, están a favor del presidente y no nos da la opción de que tenemos opciones fuera de lo que está pasando ahora con el presidente, que ahora tenemos un presidente que nos abrió los oídos, es una historia, pero ya nosotros lo sabemos, lo que pasa es que tenemos miedo de defendernos. Bueno, él propone una solución, pero hay más soluciones, hay soluciones fuera de la solución que está proponiendo él. Él propone lo que es el artículo 196, que no nos conviene a los costarricenses. ¿Por qué no nos conviene, Fanny? ¿Por qué no nos conviene los delegados por el 196? ¿Qué error ve usted ahí? Porque tendríamos que convocar los expresidentes que nos han hecho tanta mella. ¿Y de dónde saldrían los delegados? Por el 196. Imagínese. ¿De dónde? Imagínese. De la política. De los partidos políticos. ¿Cómo le vamos a nosotros a dejar la solución del desorden a quienes lo provocaron y están viviendo de él? No se puede. ¿Cómo? Seríamos masoquistas, tantas palabras feas, y jamás le vamos a dar la llave al que nos robó, jamás. Mientras haya política, hoy venía en un taxi y un señor dijo, mientras haya políticos y política, seguiremos de mal en peor. Entonces, Fanny, vivimos en una dictadura solapada. Dictadura solapada porque estamos llenos de leyes especiales y tenemos una contradicción terrible. Vea, el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el ICT y la CETENA son más poderosos que el régimen municipal. Y no puede ser, porque en esta Constitución está claro algo que se lo voy a leer a los costarricenses. La Constitución dice en el artículo 168 y 169, hablando del régimen municipal, y dice que Costa Rica está dividida en distritos, cantones y provincias, no en partidos políticos. ¿Estamos? O sea, que la gente vive ¿dónde? La gente no vive en Frente Amplio, la gente no vive en el PAC, ni en Liberación ni en la Unidad, mucho menos en el partido del gobierno. ¿Dónde vive la gente? En los distritos y cantones. Y aquí lo dice. Ok, entonces es un país organizado administrativa y geográficamente por distritos y cantones, para entenderlo, ¿verdad? Aquí lo dice. Para los efectos de la administración pública, estoy leyendo el 168, el territorio se divide en provincias, en cantones y en distritos. Pero vea lo que dice el 169, que los partidos políticos no han querido fortalecer el régimen municipal, pero aquí está desde 1949. Ojo lo que voy a leer y presten atención. 169 de la Constitución.
La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del gobierno municipal. Suave. ¿Qué entiende usted por servicios locales, Fanny? Por ejemplo, ya en las municipalidades. Sí, pero ¿qué servicios contrata usted en su casa? Locales, ok. El servicio de agua. ¿Cuál otro? El servicio de luz. ¿Cuál otro? De luz, de agua. ¿Cuál otro? Internet. Y el teléfono. Y el servicio de salud, y el servicio de educación, y de recolección de basura. Todos los servicios, dice el 169, tiene que darlos la municipalidad. Entonces, ¿por qué el ICE te pone a vos un medidor? ¿Por qué el AIA te pone a vos un medidor? Lo que tiene que hacer la municipalidad es negociar con el proveedor, sea público o privado, y venderle el servicio al municipio, al habitante. ¿Y el habitante a quién le va a pagar? ¿Al AIA? ¿Al ICE? No, a la municipalidad. Y esto está diseñado para que las municipalidades tengan platita y las municipalidades le paguen a su vez al que recoge la basura, al que suministra la corriente, al que suministra el agua y al que suministra el servicio. Pero nosotros, al tener una dictadura solapada, por ejemplo, en materia de salud, se le quitaron las funciones de rectoría al Ministerio de Salud y se las dieron a la Caja en los años 70. Cuando usted analiza la ley original de la Caja, que es antes de 1949, antes de la Constitución, es una ley preconstitucional, es una ley del año 1943, la palabra salud no aparece. ¿Por qué? Porque la Caja es una entidad financiera de seguros, no es una Dirección Nacional de Hospitales. Y en los años 70, para meter los votantes y para meter los pegabanderas, Liberación y la Unidad se dieron cuenta que había que quitarle la Rectoría de Salud al Ministerio de Salud y pasárselo a la Caja y llenar a la Caja de médicos, de enfermeros y de hospitales. Y la segunda reforma de la ley de la Caja, la palabra salud solo aparece 2 veces y es para comprar medicinas. Pero entonces, ¿cómo es que tenemos una Caja que tiene hospitales y el problema del hospital de Cartago y el hospital de San Ramón y el hospital de todo lado? Porque engañaron al costarricense, le quitaron esa función al verdadero rector, que es el Ministerio de Salud, y crearon un negocio con la Caja. Y lo voy a explicar por qué. Porque el artículo 177 de esta Constitución comete un error terrible. Mientras que esta Constitución le ordena a todos los ministerios, al Poder Judicial, a las universidades, que cuiden el 5, lo que se llama el principio de eficacia y de eficiencia, en el 177 se pega un resbalón terrible y se lo voy a leer. Dice así, hablando de la Caja, dice, para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado, como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la institución. ¿Pero de cuál institución hablan? Cuando tenía que hacer es cubrir el presupuesto del Ministerio de Salud. Pero ya habían hecho aquí, hicieron una reforma porque habían creado de la Caja, la habían traspasado de una entidad financiera a una Dirección Nacional de Hospitales. Y vea el error que hay aquí. Sigue diciendo, si se produjera un déficit, ¿cómo? Deténgase un momento. ¿Cómo es que la Constitución le pide al Poder Judicial, a las universidades, a todo el sector público que cuiden el 5 con el principio de eficacia y eficiencia, y en el 177 se descara y le dice, Caja, usted puede tener déficit? ¿Cómo? Sí, usted puede tener déficit. Vea lo que sigue diciendo. Si se produjera un déficit,
O sea, al muladar, al basurero, a la M puntos suspensivos, el principio de eficacia y eficiencia. Si se produjera un déficit, dice aquí, el Estado lo asumirá. O sea, ¿quién es el Estado? ¿El presidente de la República? No, usted y yo, los que pagamos. Tenemos que asumir el déficit. Y figúrese que yo fui empleado muchos años del Ministerio de Hacienda y llegaban peticiones con base a este artículo 177 y nos mandaba a decir la caja, Hacienda, es que tengo un déficit de 3,000 millones de colones y entonces nosotros teníamos que preguntarle a la caja, ¿y por qué lo tiene? Porque tenemos que cumplir con todo el bloque de legalidad. Es que hice un programa para rescatar 83 personas de la calle, indigentes. ¡Wow! Agarre la calculadora, divida 3,000 millones entre 83 indigentes. Obvio que los desapareció. Yo me hubiera deseado ser un indigente de esos. ¿Cuántos millones le metieron a cada indigente? Entonces nosotros les mandamos a decir, mándenos la lista. Y aquí estoy esperando la lista de indigentes. Y luego el otro año mandaban a decir, es que hicimos un programa para el cáncer de mama y atendimos 420 mujeres. Mándenos la lista. Entonces, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque mientras la caja tiene déficit, el Ministerio de Hacienda tiene que financiárselos. ¿Y por qué tiene déficit si a todo el sistema público la Constitución le ordena eficacia y eficiencia? ¿Por qué? Porque están ordeñando a la caja con programas extraños, con compras de medicinas que se vencen pronto y con materiales de poca calidad. Y entonces, los mismos médicos que están ganando un salario se forman sociedades anónimas para venderle insumos a la caja. Aquello es un negocio. Se han hecho 3 créditos para hacer el hospital de Cartago y el hospital todavía no surge. Entonces, costarricenses, ¿cómo podemos nosotros ir a una constituyente por el artículo 196 que escoge a los delegados de la constituyente por partidos políticos, por sindicatos y cámaras empresariales cuando ellos son los que nos han hundido hasta el día de hoy? Exacto. Sí. El que tiene 2 dedos de frente tiene que entender que la única forma de ir a una constituyente para transformar el modelo político y administrativo es a través del principio supraconstitucional que se llama libre autodeterminación de los pueblos y soberanía de los pueblos. Pero los timoratos, los abogados miedosos, te sacan entonces el artículo del Código Penal, el 303, el 302, el 301, y te dicen, te van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás en contra del orden actual. ¿Y pero cómo no voy a estar en contra del orden actual si yo soy miembro del soberano? ¿Y el artículo 26 de la Constitución en dónde queda? ¿Y el artículo 28 de la Constitución en dónde queda? ¿Y mis comunicaciones privadas a dónde quedan? Entonces, estamos en un momento donde el país está en convulsión. El presidente de la República ni siquiera entiende la Constitución y habla de una constituyente que no tiene un borrador, que aquí mucha gente se ofende porque yo critico a Chávez. Claro que lo critico, porque yo no soy un Chávez lover, no. Yo estoy analizando que él hace un show todos los miércoles y lo que menos está haciendo es administración pública, porque ni siquiera conoce la ley 6227, la Ley General de Administración Pública. Porque si la conociera, no hubiera cometido un montón de errores que ha hecho. Y dicen las malas lenguas, y seguro la mía es una de ellas, que tiene 60 causas, tiene 60 denuncias penales, el presidente actual. Y entonces le manda a decir en un programa al fiscal general, don Carlos, ¿y ahora usted va a venir por mí? Y si don Carlos tiene que ir por él, tiene que ir por él. Y entonces han dicho que le van a dar un golpe de estado judicial, porque ya les hace así. Costarricenses, nosotros no podemos apoyar ni a Chávez, ni a Liberación, ni a la Unidad, ni al PAC, ni al Frente Amplio. Tenemos que apoyar al pueblo, al soberano pueblo.
Si usted no lo entiende, entonces usted va a ir a regalar ese voto ahora el 2026, cuando lo que tenemos que hacer es ir a una constituyente, todos como pueblo soberano, porque el pueblo soberano es el que manda, y autoconvocarnos a una constituyente pacíficamente y comunicarnos privadamente todos los mensajes para no caer en el 303 del Código Penal, como quien dice, hacer el trabajo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no ponen un letrero, no ponen una valla publicitaria. ¿Qué hacen ellos, estimada Fanny? Casa por casa. Casa por casa. Casa por casa. Teléfono por teléfono. De boca en boca. De boca a oído. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero qué sencillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la constituyente autoconvocada? Así como le digo, comunicándonos entre nosotros, haciendo nosotros reuniones de acuerdo al artículo 28, de acuerdo al artículo 26 de la Constitución, ejerciendo nuestra soberanía como pueblo y sin miedo, porque si no, estamos ante una dictadura solapada que se trajo de Argentina un código penal de una república que tenía una dictadura militar, y a la par de Argentina había otra dictadura. ¿Cuál? La de Pinochet. Chingo de código penal tenemos nosotros, esto hay que transformarlo. ¿Qué otra pregunta hecha, estimada Fanny? Sí, tenemos la última pregunta, que es: el miedo de los timoratos, valor de los valientes. Correcto. ¿Qué es el timorato? El timorato es aquel que no lee la Constitución, no lee el Código Penal, no lee, no interpreta claramente las funciones del presidente versus lo que hace. Y entonces, como no le gusta leer, pone TikTok, pone Facebook, pone Juanito Mora, y cualquier cosa que le digan la cree. Pero el costarricense entendido, lo primero que hace es sacar 2.400 colones, se compra esta Constitución y comienza a leerla. Y comienza a averiguar dónde está el pueblo. Y no lo encuentra. No lo encuentra en el artículo 9, en el 2, en el 4, en el 196. No encuentra la soberanía por ningún lado. Pero va y observa partidos políticos conformando la Asamblea Legislativa, partidos políticos montando magistrados en la Sala Constitucional, montando magistrados en la Corte Plena, la Corte Plena montando al fiscal. Y entonces tenemos un sancocho de institucionalidad. Juan Diego Castro Fernández, que no es santo de mi devoción, llama mamarracho del Poder Judicial. ¿Quién trató de cucarachero al Partido de Liberación Nacional? ¿Quién lo trató? De Santi y Rolando Araya. Sí. Dos ex candidatos a la presidencia de la República, ex ministros ambos, del PLN. Entonces, costarricenses, entendamos que el daño más grave que tenemos en Costa Rica son los partidos políticos que nos roban a nosotros el voto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Elegir diputados desde los cantones. Por eso es que ocupamos una constituyente autoconvocada a través del certificado de autoconvocatoria para cumplir con el principio de libre autodeterminación de los pueblos, como un instrumento que nos va a llevar a los cabildos abiertos distritales y cerrados cantonales para escoger los delegados a una constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como lo dijo el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en el cementerio de Gettysburg, donde fue a dar uno de los discursos más importantes de la historia de las democracias. Y él dijo en la última frase: para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no el gobierno de los partidos políticos, por los partidos políticos y para los partidos políticos, no el gobierno de los jueces, por los jueces y para los jueces, no el gobierno de los medios de comunicación canallas, por los medios de comunicación canallas, para los medios de comunicación canallas, no el gobierno de los miedosos y timoratos, no, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, el que paga los impuestos, el que paga la tasa de interés de la deuda soberana. Ese es el que manda, ese es el soberano, y no la Sala Constitucional, y no es soberano el Código Penal. Soberano es el pueblo. Personas vivas ahorita
las que estamos vivos en este momento, que conformamos el pueblo de Costa Rica. Ese es el soberano. Entonces, para que ese gobierno no desaparezca de la faz de la tierra, tenemos que espabilarnos y no tener miedo. ¿Qué más, Fanny?